Número 1. La negación. La primera etapa en el proceso del duelo es la negación. Es la conmoción inicial ante una noticia impactante. Nuestros sentidos nos defienden y nos bloquean para no creerlo. Muchas personas comentan que no saben cómo no cayeron fulminadas al recibir esa llamada a mitad de la noche, o cómo reaccionaron cuando chocaron, o les dieron un diagnóstico grave. Es un blindaje psicológico para que puedas funcionar haciendo a un lado lo que sientes. En esta etapa nos repetimos, no puede ser o están equivocados. Para entenderlo bien, reconocemos cuando perdemos las llaves. ¿Cuántas veces las buscamos dentro de la bolsa de mano, una y otra vez en el mismo lugar, como si nuestra mente no registrara que claramente no están ahí? De la misma forma, aunque nos parezca extraño, buscamos el rostro de un ser querido que ha fallecido. Siempre que salimos de casa, creemos verlo en el cine, o nos parece que muchos usan sus tipos de zapatos o gorra. Nuestro corazón busca porque no puede entender que esa persona ya no estará más. Al principio, este mecanismo de defensa es nuestro mejor aliado para darnos tiempo de asimilar lo que pasó, pero si lo prolongamos, se transforma en nuestro peor enemigo, impidiéndonos avanzar por el proceso. Este duelo detenido puede llegar a ser patológico cuando, al cabo de 4 o 6 meses, seguimos esperando su regreso, un milagro, o simplemente nos rehusamos a aceptar nuestras nuevas condiciones de vida. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos, pues en situación límite el comportamiento errático es lo normal. Es decir, si una madre ha perdido a su hijo, es perfectamente normal que hable con su fotografía, pase tiempo en su recámara o encienda su televisor en el canal que él acostumbraba a ver, para sentir la casa menos silenciosa. Aunque en nuestra mente sepamos que la persona ya no está con nosotros, la negación nos sorprende porque a nivel emocional no hemos registrado o no queremos registrar esta ausencia. Llegamos a un restaurante y pedimos mesa para 4 cuando ahora somos 3, o nos detenemos a comprar el queso que tanto le gustaba a nuestra hija, pero ahora ella no está aquí para comerlo. No movemos sus cosas, conservamos su habitación como un mausoleo, con la ilusión de que un día despertemos y todo haya sido una pesadilla. Pero al amanecer nos golpea con fuerza. Sí sucedió, y tenemos todo un largo día frente a nosotros. Hay actos que nos sacan de lleno de la negación, como ver o tocar el cadáver, pero aún así puede reaparecer semanas después del suceso doloroso. Definitivamente no puede hablarse de que se ha salido de la negación hasta que, por lo menos, hayan transcurrido los primeros 3 meses. Cabe recordar que el transitar del suceso no es un avance en línea recta. Puede superarse una etapa, pero por momentos regresas a ella, con menor intensidad. Número 2. La rabia. Esta es la etapa a la que con mayor frecuencia regresamos. El enojo es contra quien se deje, contra nosotros mismos, incluso contra Dios, en un momento dado. Esto no debe asustarnos. A la larga, son estos momentos de crisis los que refrendan nuestra fe. Culturalmente debemos luchar con muchas expresiones que despiertan esta rabia. Dios se lo llevó porque necesitaba un ángel con él. Dios sabe por qué hace las cosas. Ahora ya Dios lo tiene a su lado. Todo esto puede ser cierto, pero en el momento del dolor más agudo, ninguna de estas frases te sirve de consuelo. Tú quieres que tu familiar esté a tu lado, contigo, en tu cama, en tu casa, y no desde el cielo cuidándote. Es muy común no darnos permiso de enojarnos con quien se fue, pues decimos, ¿cómo voy a estar enojada con ella, pobrecita? Ella no quería morir. Pero sentir abandono es natural, y aunque no haya sido su culpa el morir o partir, debemos perdonarla por ello. En esta etapa nos preguntamos, ¿por qué yo? ¿Por qué a nosotros? Y no hay respuesta. Más adelante sabremos que en realidad lo que debemos preguntarnos no es por qué, sino para qué me ha sucedido esto, es decir, qué debo aprender de ello. Y aprovecho este momento para aclarar que las cosas no suceden para que aprendamos algo, simplemente suceden y es nuestra libre decisión aprender de ellas o no. Es muy culpígeno pensar que esto me ha ocurrido o vuelve a ocurrirme porque no he aprendido alguna lección. La gente suele sentenciarnos con comentarios como ¿y ni así has aprendido? O ¿y le vas a dar carro a tu segundo hijo también? Después de que hemos sufrido el accidente automovilístico del primero. Es muy cruel y además injusto,
porque las cosas en la vida no suceden como premios o castigos, suceden y eso es todo. Debemos dejar de asumir que si algo malo nos ha pasado es porque en el fondo no hemos sido lo suficientemente buenos. Esto no es así. A los buenos les van a pasar cosas malas y buenas, y a los malos también. Al enojo o rabia hay que darle una salida asertiva. Es como el vapor de una olla de presión. Si no lo dejas salir, en un momento dado explota. Hablar ayuda, realizar ejercicio también. Pero en cambio el alcohol, el exceso de trabajo o la evasión siempre acaban obteniendo el resultado opuesto al deseado. El cuerpo no sabe qué hacer con una energía tan negativa como el enojo. Acaba somatizándolo para convertirlo en dolor articular, de cabeza crónico o muscular. Estamos diseñados para aguantar el estrés psicológico por un corto plazo. Cuando este se prolonga demasiado, el cuerpo nos pasa la factura. Es por eso que, hasta por prevención, es imprescindible soltar el enojo. Es probable que antes de lograrlo intentemos negociar con la vida para lograr promesas de invulnerabilidad. Esa es la siguiente etapa. Número 3. La negociación. Esta es la etapa en que queremos cambiar y por eso negociamos para obtener nuevos resultados. Si voy a misa todos los domingos, ¿el cáncer desaparecerá? Si no vuelvo a comer chocolates en la vida, ¿se salvará mi hijo? Aquí entran la medicina alternativa, los remedios caseros y a cuanta cosa podamos recurrir en nuestra desesperación. Eso muchas veces nos convierte en víctimas de estafadores y personas con pocos escrúpulos que lucran con el dolor ajeno. Sin embargo, se vale crecer y depositar nuestra fe en lo que nosotros queremos. Nadie tiene derecho a decirnos que eso no funcionará o darnos una sentencia final, ni siquiera los médicos. La esperanza es nuestra y nadie puede quitárnosla. Mientras hay vida, hay esperanza. La negociación también puede surgir cuando ya sucedió un deceso en la familia y hacemos muchos cambios en nuestros hábitos de vida, como la alimentación o diversión. Esto es con el fin de negociar con la vida. El diálogo interior es algo parecido a lo que sigue. Bueno, ya te llevaste a mi mamá, pero ya no me toques a nadie más de la familia, ¿de acuerdo? Por eso ofrecemos cosas, cambios, promesas y un absoluto toma y daca con el universo. Esta etapa suele ser la más corta del proceso. Cambiamos muy rápidamente nuestros estados mentales y emocionales durante este periodo y no solemos ser pacientes para esperar resultados. No podemos olvidar que inmediatamente posterior a la pérdida, sea cual sea, viene una franja de desorientación. ¿Ahora qué voy a hacer? Tengo tanto que hacer que no sé por dónde empezar. Esto es muy notorio pero transitorio. Generalmente tenemos personas o responsabilidades que nos atan en la vida, y aunque al principio sea de manera autónoma, nos reincorporamos a nuestras actividades. Y poco a poco, esta nube de humo que nos impide ver se va despejando, pero da paso a sentir mucha tristeza. Digamos que sí, después de nuestros esfuerzos de negociación, nos resulta como esperamos. Podemos caer sin freno en la siguiente etapa del proceso del duelo. Número 4. La depresión. Cuando nuestra negociación falla, es muy fácil sumirnos en una depresión, que no es otra cosa sino la rabia y el enojo envuelto hacia nosotros mismos. Esta depresión es de tipo reactivo, es decir, reaccionas con depresión porque has perdido algo. Mi mejor manera de describirla en términos sencillos y no médicos es la siguiente. Es un desequilibrio en los componentes químicos y psíquicos que mantienen uniforme nuestro estado de ánimo y nuestra energía vital en movimiento. Puede provenir de una tendencia familiar a reaccionar de esta manera ante crisis o melancolías, o bien es la incapacidad emocional de enfrentar una situación en la vida. Se siente impotencia, siempre es multicasual. Sus síntomas característicos es una tristeza profunda, a veces maquillada de felicidad. Hay rupturas de patrones y ataduras sociales, cansancio, falta de entusiasmo real, alteraciones en el sueño y los hábitos alimenticios, además de una incapacidad de entregarse con plenitud a una relación sexual.
Su evolución se va dando paulatinamente hasta llegar a un punto donde asumimos la responsabilidad de lo que nos sucede y sentimos. Y entonces ya se está habilitando para salir de ella desobedeciendo el miedo, o solo sentimos culpa y nos hundimos cada vez más. El tiempo para salir de una depresión es casi proporcional al tiempo que se estuvo en ella. No hay soluciones rápidas, a pesar de la presión social para sobreponerse. Este es un factor importante de entender para tomar las riendas de la recuperación. El mejor medicamento es alguien que nos escuche, que le importe y se comprometa, no alguien que se engañe y sufra con nosotros, sino que nos acompañe en el proceso. En algunos casos, cuando el desequilibrio químico sea muy severo, se deberá recurrir a antidepresivos, pero siempre recetados por un psiquiatra. Me parece fundamental recalcar este punto, pues hoy en día es muy común escuchar que el ginecólogo, el psicólogo o hasta un amigo médico recomienda antidepresivos. Es indispensable conocer el funcionamiento del sistema nervioso central para medicar a alguien, ya que son drogas de uso muy delicado, no solo por la dependencia química o emocional que pueda desarrollarse con ellas, sino porque el suspenderlas de manera repentina y sin supervisión puede ocasionar un desequilibrio mayor que lleve a un episodio psicótico o intentos de suicidio. En general, debemos confiar en la fuerza de nuestro organismo para sanarse a sí mismo, pues los antidepresivos maquillan los síntomas que tenemos, pero no los curan. Además, el consumo de estos fármacos debe ir acompañado siempre de una terapia de supervisión y un trabajo integral por parte del paciente. Tener una depresión significa traer puestos unos lentes oscuros que no te permiten ver nada con claridad. La sensación de esos malos tiempos es que crees que nunca van a acabar, y todo lo vives con desesperanza y desaliento. Un tanatólogo no debe aceptar como paciente a alguien que tome ansiolíticos, relajantes o antidepresivos, pues esto lo convierte automáticamente en un paciente psiquiátrico. Si tiene dopadas las emociones, ¿cómo podremos trabajar con ellas? Es importante ponerle más filosofía de vida a nuestros días que medicamentos que ofrezcan soluciones rápidas. Usarlos, en ocasiones, equivale a colocarse una bandita para frenar una hemorragia. Toma tiempo, sí, y mucho trabajo responsable, pero finalmente podemos llegar a la quinta y última etapa del duelo, el punto donde no hay regreso, donde al fin recuperamos la paz interior que nos ha sido arrebatada por un suceso doloroso. Algunos creen que ya la han conseguido, porque se asumen como prácticos y quieren que así sea, pero la verdad es que lograrla lleva un tiempo de maduración. Número 5. La aceptación. Finalmente entendemos que la pérdida es irreversible y la aceptamos. Aquí ya no nos preguntamos nada, simplemente decimos, sea. La aceptación no es lo mismo que una resignación de brazos cruzados. Implica tener los brazos abiertos, analizar las opciones para seguir adelante. Es una postura activa ante lo ocurrido y lo que está por venir. No quiere decir que te agrade lo que pasó o que te parezca justo. Es simplemente dimensionar la magnitud de la pérdida y decidir voltear a ver las puertas que ahora se abren ante nosotros, en lugar de quedarnos viendo la que se cerró. Cuesta mucho trabajo llegar a la primera aceptación. Toma tiempo y esfuerzo. Regresamos muchas veces al enojo o hasta la negación porque es doloroso ver la realidad como es y no como quisiéramos que fuera. Este es el origen del sufrimiento. La ausencia duele y esa es sin duda la parte más difícil. Llegar aquí significa no quedarme resentido, no seguir cargando un equipaje muy pesado lleno de nostalgia y dolor, sino de haber soltado el hubiera. Y si no hubiera. Dejar de jugar con las probabilidades y de pelearme con el concepto del destino. Aceptación es tener actitud para seguir adelante, a pesar de lo que sea, y probablemente haber reconocido en el camino regalos como la amistad, el amor y la esperanza, que suelen entregarnos en momentos difíciles y a veces de quien menos lo esperamos. Obsequios que se nos presentan con una envoltura muy extraña y un contenido muy hermoso. Aceptación es ampliar nuestra mirada, que al principio solo se concentraba en lo que perdimos y no en lo que aún tenemos. Es ponernos metas nuevas, sanar y recuperarnos. Que empecemos a sentir más nuestra vida que su muerte no significa que las lágrimas se acabaron, que ya no nos hace falta. Al contrario, las lágrimas nunca son señal de que estamos mal, son signos de nuestra afectividad y emociones. Llorar está bien porque limpia el alma, porque finalmente hay dos maneras de llorar.
una hacia afuera que me reconforta y desahoga, y otra hacia adentro, seca, que solamente me enferma. Un día descubres que pudiste quitar el botón de pausa, que la vida te mueve, que sonríes de nuevo y que esa sonrisa no es ninguna traición, por el contrario, es otra manifestación de la paz que sientes. Los reflectores están puestos sobre ti, otra vez, te guste o no, lo que ahí veas.